Y para eso ya le doy la bienvenida a uno de los socios de la consultora Exante, el economista Pablo Rosselli. Pablo, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía para todos ustedes. Un placer, Valentina, estar este rato compartiendo este espacio. Si te parece, empecemos explicando qué es de lo que vamos a conversar a continuación. ¿Qué es esta herramienta Lince que ustedes presentaron, de la que presentaron algunas conclusiones para a partir de ahí poder hablar justamente de los principales hallazgos? Bárbaro. A ver, Lince es el nombre que le pusimos a una herramienta que consiste básicamente en una base de estados financieros de unas 2.000 empresas medianas y grandes que operan en Uruguay. En Uruguay, las empresas que facturan más de 3 millones de dólares por año están obligadas a publicar sus estados financieros o sus balances, como se les dice a veces, en la Auditoría Interna de la Nación. En Exante hemos comprado los balances o estados financieros de unas 2.000 empresas en los últimos 2 o 3 años, y esta herramienta lo que permite es analizar con bastante eficacia y visualizar la información con mucha facilidad. Utilizamos esa herramienta de diversas maneras le damos acceso a esa herramienta a nuestros clientes, y también la usamos para diversos trabajos y análisis que hacemos en Exante. En la semana pasada divulgamos justamente un trabajo que se propuso mirar cómo se habían desempeñado las empresas en el año 2020, que fue el año del COVID. Para eso tomamos 1.700 empresas, entre empresas medianas que facturan de 1 a 8 o 10 millones de dólares, y empresas grandes que facturan más de 10 millones de dólares. Tomamos 1.700 empresas que cerraron sus ejercicios económicos entre abril del 2020 y diciembre del 2020. Quiere decir que todas estas empresas tuvieron por lo menos en su ejercicio un mes de COVID. La gran mayoría tuvo muchos meses de COVID, pero recordemos que aún las empresas que cierran en abril o mayo, junio, entró en su ejercicio económico el impacto más fuerte del COVID, claro, que fue cuando se deprimió la economía, ¿verdad? Ya en el segundo trimestre del 2020. Entonces, con esas 1.700 empresas pudimos preguntarnos y responder varias preguntas, digamos. ¿Qué ocurrió con las ventas? ¿En qué medida las empresas ajustaron sus costos? ¿Qué le ocurrió a los márgenes? ¿Qué le ocurrió a las utilidades? ¿Cómo fue el desempeño según tamaño? Es ese tipo de preguntas que nos quisimos responder. Bien, y yendo a algunos resultados, podemos empezar, con cómo le fue. Y hay un 15% de estas empresas medianas y grandes que terminaron con pérdidas. En ese sentido, ¿a qué conclusión llegaron? Uno podría pensar que es esperable ante un sacudón como el que ocurrió, pero digamos que se consolidaron en definitiva algunas tendencias que ya venían, o a los que les estaba yendo de repente más o menos el COVID los terminó de complicar. A ver, en términos generales diríamos que nos vimos moderadamente sorprendidos en forma positiva por los resultados que encontramos. Es verdad que hay un 15% de las empresas que estudiamos que tuvieron resultados negativos, digamos, que perdieron dinero, un 15% de empresas. ¿Es mucho o es poco que 15% de empresas pierdan dinero? Es un poco mucho, pero como no tenemos una historia muy larga, no podemos aseverarlo con mucha firmeza, pero hubo un número importante de empresas que perdieron dinero. Sin embargo, la cantidad de empresas en nuestra muestra que perdieron dinero es más o menos la misma que la cantidad de empresas que había perdido dinero en el año 2019, claro, antes del COVID. Es decir, no hubo un aumento significativo en la cantidad de empresas que perdieron dinero, siempre pensando en que estamos trabajando sobre una muestra de 1.700 empresas medianas y grandes. En Uruguay hay 1.200 empresas grandes. De las 1.200 empresas grandes, nosotros tenemos 800. O sea, es un número importante, te da una mirada de la realidad bastante acertada. Bastante acertada. Un 65% de las empresas grandes en Uruguay están en nuestra muestra. Y en el Uruguay hay 4.300 empresas medianas, unas 900, un 20%, están en nuestra muestra. Entonces, para empresas grandes y medianas, lo que podríamos razonablemente concluir
es que no hubo un aumento grande en la cantidad de empresas que perdieron dinero. En nuestra muestra ese número no cambió. Y hay un 53% que ganó más que en el 2019, que ese es otro dato que a mí me llamó la atención. Y algunas cosas que son importantes nos sorprendimos, digamos, positivamente porque las empresas bajaron mucho sus gastos de estructura. El Producto Interno Bruto el año pasado cayó 5,9%. Las ventas de las empresas que analizamos nosotros cayeron 5%. Los gastos de estructura, los gastos, digamos, de administración, de ventas, bajaron en promedio un 6%. Digamos, eso es un promedio, digamos, ¿no? Pero muchísimas empresas bajaron mucho sus gastos de estructura, sus gastos de funcionamiento. Otro resultado que encontramos es que las empresas trataron de mejorar sus márgenes, es decir, redujeron costos de producción más que lo que eventualmente bajaron sus precios. Digamos, el margen bruto, que es la diferencia entre el precio al que se vende y el costo directo del producto o del servicio, ese tendió a mejorar un poquito. Entonces, muchas empresas bajaron gastos, muchas empresas mejoraron sus márgenes y por lo tanto nos encontramos, digamos, que más de la mitad de las empresas lograron mejores resultados que en el año anterior, medidos en términos reales. Hay un 53% de empresas que ganaron dinero en 2020 y de hecho ganaron más en términos reales que en 2019. Hay un 32% de empresas que ganaron, pero ganaron menos, y hay un 15% de empresas que perdieron dinero. Es decir, un poco más de la mitad de las empresas lograron hasta mejorar sus resultados el año pasado. Eso no quiere decir que las ganancias sean altas o bajas, digamos, ¿no? Cuando uno mira la rentabilidad de las empresas en Uruguay, tenemos un 15% que había perdido dinero en el 2019, un 15% que perdió dinero en el 2020. No son exactamente las mismas empresas. Hay un 60% de estas empresas que perdieron dinero que lo perdieron en 2019 y lo volvieron a perder en 2020. El restante 40% son empresas que en 2019 perdieron, en 2020 no perdieron, o en 2019 no habían perdido y en 2020 sí perdieron, digamos, ¿no? Pero hay 15% de empresas que perdieron dinero y hay prácticamente un 20% de empresas que tienen una rentabilidad sobre su patrimonio que es muy baja, menor a 10%. Una rentabilidad sobre patrimonio menor a 10%, la mayoría de las empresas, pensemos que preparan sus estados financieros en pesos, ganar menos de 10% en pesos es muy poco. Si uno en lugar de tener una empresa le presta al gobierno uruguayo, el gobierno uruguayo le paga un 7%. Y obviamente que los riesgos de prestarle al gobierno uruguayo y no tener que ocuparse de clientes, instalaciones, empleados, digamos, ¿no? De tomar crédito, digamos, es mucho más fácil ganarse un 7% prestándole al gobierno que hay 20% de empresas que ganan no más de 10%. Hay muchas que ganan menos que prestándole al gobierno. Entonces, 15% de empresas perdiendo dinero, 20% de empresas ganando poco, es un número muy importante de empresas que tienen insuficiente rentabilidad. Eso no es lo estamos mirando de este trabajo, pero eso no es muy sorprendente si uno piensa que desde el 2015 al 2019, antes del COVID, la economía uruguaya estaba prácticamente estancada, crecía muy poco y la inversión privada era muy baja. Es bien interesante eso porque marca una foto con, bueno, relativo optimismo en algún sentido, pero también muchos desafíos que persisten. Y en ese sentido esta es una muy buena foto de lo que ocurrió en 2020 para este tipo de empresas. Luego vino el 2021, la pandemia golpeó bastante. Ahora estamos en una etapa de reactivación y un poco saliendo de este trabajo aprovecho a preguntarte cómo están viendo en Exante este proceso de reactivación y si es lo suficientemente dinámico como para salvar todos esos desafíos que están teniendo, bueno, el sector empresarial, pero bueno, en general la sociedad. A ver, en Exante, digamos, estamos convencidos de que la economía uruguaya está transitando en este tercer trimestre del año una fase clara de recuperación. Las señales del segundo trimestre, que ya terminó, eran un poco más mixtas, digamos, pero la economía en el tercer trimestre definitivamente está cursando una recuperación. Este año el Producto Interno Bruto va a crecer en torno de 3%, el año que viene el Producto Interno Bruto va a crecer en torno de 4%, con lo cual tenemos, digamos, un par de años por delante de buenas tasas de crecimiento económico, que en parte recogen
el rebote después de un año pésimo, como fue el 2020, con una caída del PIB de prácticamente 6%. En definitiva, la economía está en recuperación. Eso no quiere decir que no tengamos desafíos y problemas. Tenemos desafíos claros en el mercado de trabajo. La reactivación del mercado de trabajo viene de atrás. Antes del COVID, las empresas estaban muy reticentes a contratar. Hay un conjunto de elementos que desalientan la contratación por parte de las empresas. Hay elementos de índole estrictamente macroeconómica, como el desbalance que teníamos entre la productividad del trabajo y los salarios. Teníamos salarios altos en relación a la productividad, no altos en relación al costo de vida, eso es otra cosa, y en Uruguay hay muchísimos trabajadores que perciben salarios muy bajos, pero las empresas estaban encontrando que la ecuación entre el costo salarial y la productividad del trabajo no era adecuada, y por eso tuvimos varios años antes del COVID de pérdida del empleo. El COVID generó una caída adicional del empleo. También es cierto que el salario real ha caído y por lo tanto esa desbalance a lo mejor hoy está un poquito más favorable a la creación de empleo. Pero también tenemos dificultades en el empleo que tienen que ver con la institucionalidad del mercado de trabajo. Las empresas no están conformes con el funcionamiento del mercado de trabajo, con el funcionamiento de las negociaciones colectivas, con la forma en cómo se determina las cosas que se negocian, y eso en general desalienta la contratación. Y después tenemos un tema en la educación. Entonces tenemos como temas macroeconómicos, temas de la institucionalidad del mercado de trabajo y temas que están fuera del mercado de trabajo, pero que son muy importantes, como la educación. Todo eso nos hace pensar que Uruguay tiene un desafío duradero en el mercado de trabajo. Dicho eso, la economía está en fase de crecimiento, estamos percibiendo precios internacionales de las materias primas muy favorables y pensamos que el horizonte de los próximos 2 años es un horizonte de notoria mejoría de la economía uruguaya, mejoría que a su vez en términos de sectores va a ser muy despareja, está siendo despareja. Los agronegocios están creciendo a muy buen ritmo, la industria manufacturera en general se ha recuperado bastante, sobre todo en unas cuantas ramas de las grandes, pero los sectores de mercado doméstico todavía están sintiendo que el salario real ha caído, que las pasividades también cayeron, que el empleo ha bajado. Tenemos la perspectiva de una temporada turística en marcha, digamos. Todavía tenemos muchas incertidumbres sobre cómo van a ser los protocolos para entrar al Uruguay, sobre cómo van a ser los protocolos para salir de los países vecinos, pero razonablemente vamos a tener una temporada turística, si no buena, por lo menos existente. El año pasado, este verano no tuvimos turismo, con lo cual va a haber una reactivación importante de los sectores que atienden turistas. También va a haber un aumento de los viajes que los uruguayos hacemos en el exterior. El turismo de compras a Argentina y Brasil puede aumentar fuertemente. Habrá que ver cómo nos llevamos con el COVID y la región, pero los precios relativos son, digamos, nos dicen que Argentina y Brasil están muy baratos, por lo tanto, volviendo al concepto de que la recuperación es despareja, los comercios que están más próximos a la frontera probablemente van a sentir un golpe duro si las fronteras se abren, como razonablemente lo vamos a ver. Entonces, economía en recuperación, inversión privada aumentando a partir de ahora y el año que viene, recuperación a distintas velocidades y con desafíos todavía importantes, digamos, ¿no? Que no se van a resolver porque anteceden al COVID, como todos los que tienen que ver con el mercado de trabajo. Pablo Rosselli, muy interesante como siempre tus reflexiones. Gracias por estos minutos con BTV Noticias. Un placer estar con ustedes, que pasen muy bien.